Bueno, en esta columna de filosofía y política invitamos a Esteban Schroeder, te agradezco mucho, Muchas gracias. quien nos ha traído a la memoria, al presente, la vida de Perico Pérez Aguirre, y ya has hablado con Roberto Sabán y otros, o sea que vamos a dar por entendido muchos de los diálogos que tuvieron sobre tu profesionalidad, sobre tus aportes, sobre tu historia. Eh, También esa cuestión de cómo situaste la película, ¿no? Las huellas de las palabras. Pero justamente desde filosofía y política quería dialogar contigo algunos ejes y quizás el inductor de lectura que se llama, ¿no? La huella de las palabras, ¿no? Las palabras, ¿no? Y un Perico Pérez Aguirre como jesuita, como la construcción del relato hace al reconocimiento de las personas y no personas, dice Perico en sus propios libros, ¿no? ¿Qué te llevó a vos o les llevó a ustedes, ¿no? A ese equipo de investigación que tú relatás, a situar esta idea de la huella de las palabras? ¿Por qué? Y bueno, porque Federico, efectivamente, el desafío mayor era asumir la globalidad, ¿no? De la cantidad de pericos que hubieron, ¿no? ¿Mm? Un hombre que además de ser un teórico es alguien que le puso el cuerpo a sus ideas, entonces por ¿Mm? ahí aparece toda una dimensión muy contingente de la que podemos hablar más, pero en relación a tu pregunta, una de las cosas que a nosotros nos impactó fue la vigencia del pensamiento de Luis Perico Pérez Aguirre, digamos, porque efectivamente no solo la cantidad de texto que nos dejó en ensayo, pero en notas periodísticas. Yo quizá la aproximación más directa que tuve a los textos de Perico eran las contratapas de Brecha, después Ujú. los artículos de la revista La Plaza, pero no, eran sesudos, eran aportes, había que esperarlos semana a semana, o sea, tuvo un compromiso además de regularidad con esa condición de expresarse siempre sobre la realidad, sobre la contingencia, provocando además y después, ya en terrenos más complejos, desde el punto de vista conceptual, filosófico, por ejemplo, respecto de algunos asuntos sobre lo que fue indudablemente un adelantado a su época. Digo, cuando él señala, sobre todo en reflexiones que después lo llevan a contradicciones severas con la iglesia, ¿no? El concepto femenino y masculino son construcciones socioculturales y no biológicas. Es una cosa, hace 40 años que escribió esto, digamos. Entonces, te juro que cuando empezamos, y no solo esos textos, ¿no? Textos sobre la memoria, sobre la necesidad de educación, derechos humanos, podríamos abundar, pero en particular ese tema, por ejemplo, me resulta, nos resultó trascendente, porque es una discusión del presente, porque es una discusión con implicancias políticas en los mundos cercanos, eh, no sé, entonces, nada, me pareció eso necesario. La vigencia del pensamiento de Perico fue el eje transversal de todo el proceso de investigación. Interesante, ahí traes varias cosas y capaz que nos da para desgranar, ¿no? Dale, Uno tiene que ver con esta cuestión de las palabras en cuanto un relato que acerca o no a la verdad, ¿no? Y claro. hablábamos anteriormente, y la verdad vivida como un conflicto existencial, no como un concepto lógico. ¿Y por Ujú, qué digo esto? Porque la comprensión de la verdad no hace solamente al principio de no contradicción, diría la lógica, sino que sí, hace a la apropiación de qué estamos entendiendo por lo verdadero como la dignidad de las personas, porque es esto lo que ató a Perico a tratar no solo la manera de vivir, de vivirse en la verdad, ¿no? ujú, Sino de buscar verdad también en su vínculo con los familiares o los derechos humanos, ¿no? claro. Es un tema muy complejo el tema de la verdad. A mí me Pero te encanta cómo. provoco porque creo que vale la pena, porque No, decir la verdad, buscar mm, la verdad, afirmar la verdad en la historia humana es un debate que se vincula a la libertad. La verdad los hará libres, lo toma el Evangelio, sí, pero también es parte del mundo sí, griego y Perico lo vivió así y hoy es un gran dilema que ata, sí, como tú me decías anteriormente, desde la inteligencia artificial hasta las formas que por se construyen supuesto. las sociedades, ¿no? Por supuesto. Y a mí este recorrido por esa película Ujú. me llevó a reencontrarme conmigo mismo. Fíjate que algo que no hablábamos al principio,
Mi película anterior, Matar a Todos, que era sobre Ujú. el caso de Ríos, tenía como un lema, una consigna que era la verdad duele pero cura. Y a mí me Ajá, parece que es un concepto que, ¿me entendés? Me reflejo, digo, lo propuse yo, pero lo veo empírico, me parece que hay una consonancia absoluta en esto, ¿no? Y me parece que incluso es lo que nos está pasando, digamos, ¿no? sí, Porque después de que somos aparentemente una sociedad que ya laudó el tema de que los derechos de la revisión de las causas judiciales, como una, ¿no? Es decir, habría caducado, ya habríamos ratificado que no. Finalmente hoy, desde el fondo de la tierra, surge una verdad que empuja, empuja para arriba y ratifica los dichos de Perico, que no hay reconciliación nacional sin verdad. sin ¿Verdad? Digo, es como, acercamiento y apropiación de la verdad. Interesante lo que traes porque creo que es bueno dialogarlo con el presente. Lo que hizo Perico fue un adelantado y un profeta, tú lo decías en varios planos, ¿no? Y hoy mm, cuando vemos a su propia institución, iglesia, que asume la importancia de esto y lo, ¿no? O sea, en mm, colaborar con la búsqueda de verdad, ¿no? O sea, yo mm. digo, bueno, un Perico si hoy estuviera vivo, aunque está entre nosotros, decimos en su compromiso, eh, mostraría de que ese compromiso con la verdad es una manera existencial de vivirse, no solamente una cuestión de las ideas, ¿no? Y que por tanto no hay posibilidad que una comunidad social, una comunidad nacional, pueda vivirse, convivir sin conocer la verdad, porque no se puede Claro. reconciliar nunca, ¿no? Federico ahí hace una relación a un periodo histórico muy concreto y Ujú. refiere a una discusión política muy, muy concreta, digo, muy concreta del Uruguay, de la región, de toda una época respecto, ¿no? Y del mundo, porque incluso hoy día todavía somos conscientes de los debates calientes que siguen en, no sé, ni que hablar en Palestina, ni que hablar en España, ni que hablar, o sea, en tantos otros países la memoria es algo activo y no es algo del pasado, es absolutamente del Está presente. presente, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Eh, la discusión sobre la verdad en términos más filosóficos, lo que hablábamos antes de la inteligencia artificial, me parece que es algo que ocurre más en tiempo presente y donde de pronto, o sea, las tecnologías nos están enfrentando a nuevos dilemas, ¿no? Donde de pronto aquello que vemos que tiene forma de real quizás no lo sea, entonces son otras las preguntas, no sé, me parece que Yo la te reflexión de comprometo para que Federico, nos convoquemos cuando vos manejes este tema un poco más sistemáticamente y yo te diría a pensar desde la caverna de Platón, donde la ¿cómo no? imagen no es la realidad ¿Cómo no? ¿no? Es un Y lo desafío que, cómo tremendo. deviene críticamente la comprensión de la verdad, ¿no? Y que hoy tiene otros desafíos con la inteligencia artificial, como los tuvo con la caverna de Platón o con la manipulación del poder, Claro. Maquiavelo o la iglesia o quien sea, Sí, ¿no? sí, sí, Pero sí. podríamos, yo te dejo comprometido para que nos metamos algún día de esto, porque entonces traer también a Perico, que era alguien que tenía, yo que lo conocí personalmente y tuve encuentros muy puntuales, ¿no? O sea, con él, evidentemente su búsqueda de la verdad. Y tú en la película atás esta cuestión de la verdad que Perico buscaba desde los que sufren, no desde el poder, ¿no? Esa frase que tan claramente, ¿no? O sea, se refleja en su manera de vivirse con quienes compartía y con quienes construía el reconocimiento de la verdad, no como algo abstracto y universal, sino como una práctica de compromiso con el que sufre. ¿Qué es lo Sí. que a vos te movió eso? Y que en la película lo Volviendo un poco reflejás muy bien. volviendo un poco al tema de la huella de las palabras, fíjate que una Ajá, de las cosas que Perico decía, no es lo mismo escribir desde la comodidad de un escritorio relajado, quizás separado, en fin, cierto. mucho peor, que escribir desde el lugar que lo hacía él, desde la huella de ese famoso ya, por lo menos para mí, gallinero, esa pieza tan Sí. humilde, tan pequeña donde él estaba, y efectivamente de ahí también coloca otro asunto, ¿no? Es como escribir de la realidad misma, ¿no? Hablábamos de la verdad, pero escribir ahí de esa situación donde seguramente lo interrumpirían a dos por tres por situaciones contingentes de esa comunidad de 20, 30 niños, Sí, esa sí. circunstancia, en fin, y él no se negaba a nada, ¿no? Porque hay muchos relatos donde él participaba de la vida diaria de aquella Estaba aventura. involucrado en la cotidianeidad, pero desde un lugar social donde él decía, ¿no? Desde el Sí, lugar sí, social desde el cual miramos, es sí, que sí. también comprendemos la verdad, ¿no? Yo recuerdo el debate que tuvo En Búsqueda, ¿no? Sobre su mirada, ¿no? De cómo, quiénes son los que sufren
los cambios Claro. económicos? ¿Quién los disfrutan? ¿Quiénes se Sí. apropian de ellos? Con Ramón Díaz, ¿no? Y Mm, él confrontaba, ¿no? Esa mirada de qué es apropiarse de la verdad del que sufre, ¿no? Es decir, entonces me parece que vale la pena porque tú lo reflejás muy bien en esa, en lo esencial y central de que era la comunidad de vida de él, ¿no? Que sí, era ese espacio, ¿no? sí, sí. Y yo te decía comunidad de sentido, ¿no? Quisiera traer esto que te decía, ¿no? Cómo esa construcción de comunidad de sentido va más allá de las personas de fe o no de fe, sino de una manera de entender el mundo, donde aparece ahí Carámbula, ¿no? Tú que Ujú, tenés una mirada de una historia, ¿no? O sea, amigos de Perico, Serpaj, ¿no? O sea, ujú, eh, quienes, Marianela, digamos, ¿no? Una joven que desde donde lo piensa, ¿no? Lo siente, lo vivencia, ¿no? sí. Em, yo te agradezco esta primera parte y vayamos Dale, a darnos un tiempito para retomar. Te dale, agradezco cómo mucho. no, con mucho gusto. Arriba.